Tienen que aceptar. Bien, vamos entonces con esta parte que es la parte más operativa de cómo siguen las clases. La clase pasada, que fue asincrónica, eh, tuvimos, yo le subí bibliografía para todo lo que es la temática de estado del arte, de cómo se construye el estado del arte, y le subí algunas herramientas de búsqueda. No sé si pudieron verla. Un poco lo que yo les comentaba antes sobre avanzar en la lectura sobre el propio tema, tiene que ver también con construir el estado del arte. O sea, además ustedes van a necesitar avanzar en la lectura cuando vayan definiendo también, digamos, de vuelta en esta interacción que tienen con su tema y con los momentos de los distintos elementos del diseño de la investigación. Bueno, construir el estado del arte significa dar cuenta de todo lo que ya se ha hecho y ya se ha escrito sobre mi tema. Entonces, cuando yo les pedía que formularan su tema, y la otra vez se acuerdan que les decía, bueno, formular el tema de la manera más sintética posible, todo lo demás va en el problema, el tema es como el titular, ¿no? Como los 2 o 3 conceptos clave, también podríamos pensarlo así, que después se los vaya a pedir palabras clave. ¿Cuál es el tema de investigación? Bueno, yo sobre eso tengo que armar un estado del arte, es decir, todo lo que se ha investigado sobre mi tema. Mi tema, exactamente mi tema, yo espero que no lo haya investigado nadie. Entonces, lo que yo voy a construir es, lo que yo voy a armar es un relevamiento de los distintos ejes que yo puedo identificar en mi tema, ¿no? Entonces, todo lo que se haya escrito sobre migración y extradición en el ámbito del derecho, desde los ámbitos, es decir, como bueno, hacer un relevamiento que nos deje cerca en las distintas temáticas. Eh, ok, Carlos, pero sabiendo que espero que nadie haya hecho exactamente lo que yo hice. Que si alguien, si yo, y esto es algo que puede pasar, si yo haciendo el relevamiento para mi estado del arte encuentro con que alguien ya hizo exactamente lo que yo quería, voy a tener que cambiar de tema, ¿sí? Porque si ya hicieron exactamente lo mismo, para el mismo espacio, para el mismo recorte temporal, con el mismo enfoque teórico, eso ya está hecho. ¿Sí? Entonces ahí es importante ser uno el que lo descubre y no después estar el día de la evaluación y que te digan que esto ya está hecho. Yo les voy a, en este veo tu cara, María Jimena, de desesperación. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí rápidamente, que es que yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y que fue sobre política de la memoria durante el gobierno de Néstor Kirchner. También podríamos decir que fue sobre la reconstrucción de la legitimidad estatal a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, pero digamos que era a partir de las políticas estatales en la administración pública nacional, ¿no? Eh, y estaba ya muy avanzada con la escritura y apareció un libro que trabajaba casi exactamente lo mismo, o al menos era lo que yo pensaba. Así que en una semana me leí un libro así y me armé un sistema de post-it y cada color tenía un color que era lo que es similar y lo que es diferente. Y sistematicé todo el libro así hasta que encontré que yo soy socióloga y mi libro era una aproximación desde la sociología política y el libro este era, por ejemplo, desde la antropología. Entonces ya disciplinarmente era distinto porque la mirada era distinta y porque necesariamente los resultados que íbamos a tener eran distintos ya desde otro campo disciplinar. Y otro gran parte de Aguas es que ella se dedicaba principalmente a lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires. O sea, en la ciudad de Buenos Aires y relación del Estado Nacional con la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí tenía otro gran parte de Aguas. Pero también había un montón de cosas en común, porque bueno,
como justamente la Administración Pública Nacional, en muchos sentidos, con eso se viene abajo todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, está bueno, saber, era un libro que salió en ese momento, era una tesis que había sido, a veces pasa eso también. Esto era una tesis de doctorado radicada en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, porque era de antropología, y no estaba publicada. Yo me enteré recién cuando estaba publicada, porque no tenía una publicación concreta. Yo ya a esta autora la citaba, pero con otras producciones. Entonces les puede pasar que también en el interín entre que uno Sí, está pero haciendo la verdad algo, que te querés morir. Si te pasa una cosa y así, te querés morir. un poco te querés morir. Yo entré bastante en pánico durante una semana. La gente no me habló porque sabía que no podía comunicarme con nadie. Básicamente estaba dedicada a hacer ese trabajo. Pero bueno, no fue grave. Pero entonces cuando yo les insisto con que es importante definir una perspectiva, un recorte espaciotemporal, es porque, bueno, justamente así es como se arma el propio objeto y uno lo puede defender y puede, ¿no? Como saberlo. No sé qué es Lázaro Costa. Sacar un turno en Lázaro Costa. ¿Alguien escribió un mensaje que no era para acá? La funeraria. Ah, no la conocí. Cuando era estudiante, cuando a uno lo mataban, sacaba un turno en Lázaro Costa. Muy buena, bueno. Zucotti, ¿no? Se llama otra, esa es la que conozco. Bueno, No, pero era la paqueta de toda la alta sociedad hace 100 años. No sé si se existirá ahora. Es de Buenos Aires. sí, sí. Había que sacar un turno ahí. Bueno, entonces el estado del arte es importante porque nos ubica en un campo de diálogo, en un campo de interlocución, porque al mismo tiempo van a ser con quienes dialogamos, porque probablemente de esa manera vamos a dar cuenta de qué es lo que falta, qué es lo qué cosas nosotros venimos a aportar, pero en ese proceso también descubrimos si es verdaderamente original y si estamos cubriendo una vacancia, ¿no? Porque lo que después vamos a trabajar sobre la justificación en otra clase, y esa justificación supone un poco avanzar sobre decir, bueno, ya vi que no hay nada de esto y es importante entonces cubrir esta vacancia porque, y entonces ahí uno le da un poco también de fundamentación al propio trabajo. Carlos, sí. Ahí encontré el botón. No, ahora, si llega a pasar eso, yo tengo que cambiar el objeto digamos, del trabajo que estoy realizando. Digamos, porque, digamos, yo al encarar, digamos, al haber realizado lo mismo, digamos, digamos, es como que, eh, no sé, es como que es un trabajo estéril. Vamos de a poco, esperen a encontrárselo, no nos hagamos todavía el problema. Lo que sí les digo es que es importante que se tomen con responsabilidad la tarea de hacer el relevamiento previo. Si les pasa, vemos, pero es importante hacer ese Bien. relevamiento. No es solamente un capricho. Ese es No, 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 el precisamente punto. porque no es un Sí. capricho, digamos, que encontrarse con ese, digamos, Es muy difícil que sea exactamente igual si uno delimitó bien el objeto. Va a encontrar cómo darle su propio toque. Incluso esto, el campo disciplinar, la perspectiva teórica. Por ejemplo, mi trabajo era desde una perspectiva Foucaultiana. No había estudios desde esa perspectiva tan específica. Yo usaba un marco teórico estrictamente Foucaultiano, que en general es difícil que haya trabajos empíricos desde una metodología y desde una perspectiva Foucaultiana. Entonces, bueno, después uno le va encontrando qué es lo propio. También fue un momento de un boom de investigaciones sobre memoria y sobre políticas de la memoria. Entonces, también uno a veces, cuando toca un tema que tiene mucha relevancia y es muy actual, bueno, también pasa que se solapa. Entonces, bueno, Ahora, el una tema de pregunta, la deuda lamentablemente es un tema siempre actual. Entonces, bueno. sí, pero bueno, ahora hago una pregunta, ¿qué pasaría, digamos, en el caso de esa tesis, digamos, usted, digamos, la presentó y el trabajo es posterior a la presentación, aunque
digamos, el libro haya sido, o esa ponencia haya sido anterior, ¿se entiende? Sí, O sea, ese es el proceso, o sea, uno termina, presenta y aparecería ese libro, o esa sí. tesis, o ese trabajo. Digamos, ¿cómo queda el trabajo que hace uno? Uno tendría que volverlo a adaptar, digamos, a eso. ¿Se Si ya entiende está dónde voy la entregada, ya está pregunta? entregada. Si ya está entregada, ya está entregada. La fecha que está es la fecha de la entrega. E incluso si también puede pasar que vos sos el que encuentra ese trabajo y ninguno de tus jurados lo vio y nadie te dice nada. Y si alguien te dice algo, Sí, si vos hiciste bien tu trabajo, no se trata de que va a quedar invalidado. Eh, Ahora, si es algo muy evidente, si es un trabajo sí, que es muy pionero en tu campo, que es muy renombrado, tiene muchas citas, y vos no lo citaste, ni te diste cuenta, hiciste lo mismo pensando que era una novedad, ahí es un problema. Y acá no solamente se trata de ahora tu entiendo. trabajo, sino de que para eso uno tiene un director y trata de buscar Sí, un director que lo acompañe en esa lectura y que tenga algo de noción sobre la temática para tanto recomendarnos bien, bibliografía pertinente como para advertirnos de esto que estamos conversando. bien, gracias. De nada. Profe, yo Sí. esta semana me entrevisté con el director del ente que maneja toda la tierra acá en Pehuajó. Se creó hace poquitito y voy a tener bastante material. Ahora empezaron a hacer un relevamiento, van a hacer un censo para saber bien exactamente la cantidad de viviendas que están sin regularización. Más o menos se habla del 80% de las viviendas construidas desde el 83 hasta la fecha. Eh, un problemón. Mm. Y lo voy a comparar con un municipio vecino, que es Hipólito Yrigoyen, que es un municipio chiquitito, que tiene la misma problemática. O sea que voy a trabajar sobre Pehuajó, pero voy a hacer, a tomar también un poquito para compararlo con lo que sucede en los municipios vecinos y después voy a hacer un cálculo de cómo afectarían a los recursos provinciales y municipales. Yo trabajo en la agencia de recaudación y en base a la cantidad de viviendas voy a hacer un cálculo de lo que representa el impuesto inmobiliario y las tasas municipales. Bien, está perfecto. Todo eso hay que ir construyéndolo como un objetivo y mostrando la pertinencia y armando la dimensión. Pero en tu caso estaban bastante marcadas las dos dimensiones, lo tributario y lo... ¿no? Bien, Sí, lo bueno es que desde el municipio me abrieron las puertas, así que está buenísimo. tengo mm, todo el apoyo para hacer el trabajo y obviamente contar con toda la información que necesite. Eso es clave, eso es importante también a la hora de elegir y de recortar el objeto, ¿no? Saber que uno tiene acceso a las fuentes que va a necesitar es importante. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario hasta acá? No, profe, bueno, vos sabés que yo te querría hacer varias preguntas, pero bueno, motivos obvios. Este, Si vos querés, me podés hacer, me podés escribir por la bandeja de entrada me haces preguntas y yo te respondo por ese medio. Si vos querés, bueno, bueno, déjalo por bueno, ahí y nos comunicamos por ese medio. bueno, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la clase anterior fue sobre estado del arte y yo les dejé varios buscadores y bibliografías sobre cómo se construye el estado del arte, ese tema, digamos que correspondió a la clase asincrónica y la clase de hoy vamos a trabajar sobre objetivos. Antes de empezar con el contenido, les quiero marcar cuál va a ser la próxima ficha que tienen que entregar, que si no me equivoco yo ya la hice visible en la clase 7. Hoy es la clase 6 y les habilité de la clase 7 solamente, no la bibliografía que corresponde, pero sí la tarea, para que la puedan ver.
como hicimos la otra vez, que alguno de ustedes me había escrito para que pudieran verla y no solo presentarla, entonces yo ya se las dejé ahí habilitada. Ahí está. Les voy a compartir pantalla, así la vemos. Ahí ven, ¿no? Bien. Entonces, la segunda ficha tiene como objetivo que puedan ejercitar la redacción de otros componentes del plan de investigación. En este caso, algunos son similares, que entonces les permite reformular algo de lo que, o afinar algo de lo que vimos en la ficha 1, por ejemplo, el título. Entonces, título tentativo, por ahora sigue siendo tentativo. Nombre, ahora van a poner palabras clave, ¿sí? Palabras clave en general son entre 3 y 5, ¿sí? Por ahí después lo puedo aclarar, pero lo digo ahora y aparte queda grabado. Palabras clave entre 3 y 5, ¿sí? Alguna palabra clave puede ser, por ejemplo, derechos humanos se considera una palabra clave, ¿sí? Como ejemplo se los pongo. Derecho ambiental sería una palabra clave, ¿sí? Acá en el punto 4, preguntas de investigación, es la posibilidad de que reformulen, afinen algo de lo que ya entregaron. Punto 5, ejes para la construcción del estado del arte o del marco y del marco conceptual. En este punto entonces se espera que presenten al menos narrativamente los ejes que van a organizar esta sección. Lo importante es que ustedes puedan dar cuenta de los criterios que organizan su búsqueda bibliográfica, tanto en relación al estado del arte como al marco conceptual. Acá les pongo, recuerden que el estado del arte refiere a todo lo que se ha estudiado sobre el propio tema o las aristas principales del propio tema, y el marco conceptual se desprende de esto y sistematiza las referencias teóricas en las cuales se sostienen los conceptos principales de la pregunta de investigación y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto se desprende de la clase que fue asincrónica, entonces por las dudas me detengo acá un segundito. El estado del arte, como dijimos, que son los antecedentes, ¿sí? Digamos, todo lo que ya se estudió. Y que eso, ¿cómo se organiza? Bueno, lo que yo les pido es que lo organicen. Digo, yo no quiero que acá, que les pido 2 carillas, me pongan los antecedentes todos desplegados, sino que puedan al menos armar ejes, que puedan identificar según su tema cuáles van a ser los ejes de sus antecedentes. Entonces, por ejemplo, si van a trabajar algo vinculado a derecho ambiental, bueno, ¿qué elementos del derecho ambiental constituyen antecedentes fundamentales para su trabajo? Ese es un eje, el del derecho ambiental, pero si se va a vincular con compras del Estado, porque es, por ejemplo, para comprar las lamparitas de bajo consumo, bueno, ¿qué bibliografía sobre compras de insumos para el Estado, de contrataciones, existe, que esté vinculado, por ejemplo, a nivel municipal? Entonces, ahí ustedes tienen que armar, digamos, como yo quiero que me transmitan los criterios de búsqueda que ustedes consideran que son pertinentes para buscar en esos buscadores que yo les puse. ¿Sí? Es decir, cómo van a armar, tienen que armar como un embudo de lo más general y de las distintas dimensiones que compete su pregunta, qué categorías están articulando sus preguntas, que entonces van a ser de donde ustedes vayan a buscar qué es lo que se ha hecho. A partir de eso, ustedes también van armando sus propias categorías o van eligiendo qué sí y qué no. En el estado del arte dijimos, hay cosas que van a ser vinculadas a lo que ustedes ya hicieron y hay otras que van a decir, bueno, derecho ambiental se trabaja desde esta perspectiva, desde esta otra, pero yo no voy a tomar ninguna de estas dos, sino esta tercera. Entonces me inscribo, por ejemplo, en la línea de tal autor.
Entonces ahí estamos haciendo como un pasaje del estado del arte al marco conceptual. Es decir, el marco conceptual de lo que nos va a hablar es de esto, ¿dónde se inscriben ustedes teóricamente? Mi marco conceptual, como yo les decía antes, era un marco conceptual Foucaultiano. Entonces, si alguien había estudiado lo mismo que yo, pero desde una perspectiva etnográfica, es otro marco teórico. Mi marco teórico era un marco teórico de cierto autor. Si ustedes se inscriben en un marco teórico vinculado a cierta doctrina, que es diferente a otra biblioteca entera respecto a un área del derecho que ustedes trabajen, bueno, ustedes tienen que en el marco conceptual dar cuenta de dónde se va a nutrir la mirada que ustedes van a adoptar como propia. Es decir, empiezan a construir sus propios lentes. ¿Con qué anteojos van a mirar su objeto? Ese es el marco conceptual. ¿Sí? Y van a tener que entregar una primera versión del objetivo general y los objetivos específicos. Bien, y las fechas son 22 de octubre, preferentemente, y si no, 29 de octubre. ¿Sí? Hasta acá. ¿Encontraron el archivo ya en el campus? ¿Lo vieron? ¿Lo tienen ahí disponible? Bien. Bueno. Bien. Eso es entonces la próxima entrega. Que justamente la idea es que para la próxima reunión sincrónica nuestra yo ya pueda tener los avances que ustedes hicieron, así también podemos hacer esta devolución un poco más general, donde yo les puedo decir algunas cosas sobre algunos de los casos de ustedes para que también el resto, aunque no llegue a leer todos o lo que sea, digamos, se pueda beneficiar de eso. Bien. ¿Hasta acá algo más? ¿Dudas, consultas? Bien, entonces, si les parece, empezamos con el tema de hoy que tiene que ver con los objetivos de la investigación. Bien. A ver si lo tengo abierto. Voy a proyectar algo. Profe, consulta, ¿qué diferencia hay entre objeto y objetivo? Ah, muy buena pregunta. Algunos que lo confundieron Yo soy uno. el objeto de investigación, para pensar qué es un objeto de investigación, piensan en el par sujeto-objeto. Cuando me refiero a objeto, me estoy refiriendo a ese tipo de objeto, al objeto, vamos, yo soy un sujeto, esta es una versión bastante esquemática, pero como para que se entienda, yo soy un sujeto y estoy analizando este objeto. Entonces voy a preguntarme por las características de este objeto, por su tamaño, por su funcionalidad, por su valor social, por su valor material, por su valor simbólico, ¿no? Entonces, es la porción de la realidad por la cual yo pregunto, a la cual yo quiero discernir, a la cual quiero caracterizar, quiero describir. ¿Sí? Es el objeto, es la cosa, la delimitación, lo que voy a mirar. En cambio, un objetivo de Profe, investigación... profe, Sí, ¿sabés que creo que, no sé si se está grabando la clase, creo que no, no sé, o dice sí. recording, dice Ah, recording. ok, perdón, dale, Sí, sí, perdón. sí, sí. Sin pánico. Igual está bien por las dudas, chequeamos. El objetivo de investigación, en cambio, ahora lo vamos a ver bien, es una formulación que postula una acción en general cognitiva, que está introducida por un verbo cognitivo y que da cuenta de una tarea conceptual a realizar, ¿sí? De una tarea de conocimiento que uno va a llevar adelante y que
que es distinto a la cosa en sí. O sea, el objetivo de investigación nos dice qué voy a hacer en relación a ese objeto, qué le voy a preguntar a ese objeto, qué quiero. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Bien. O sea, con Pero, el objeto describo la cosa y el objetivo es qué quiero hacer con esa cosa. No, el objeto O es qué le quiero la cosa pedir. en sí. El objeto es Ah, la cosa en sí. ok, Es lo que yo delimité. Los teléfonos celulares. O mi objeto de estudio son las representaciones sociales en torno a el uso de los celulares. Ese es mi objeto de estudio. Lo que voy a estudiar. perfecto. El qué de la investigación. Y lo otro es, ¿qué le voy a preguntar al objeto? La formulación sobre cómo me voy a acercar al objeto. Perfecto. Ok, Carlos, ok. la pregunta sería con respecto al objeto, ¿podría ser un instituto de derecho o algunos hechos que fundan a esos institutos? a ver, no te estoy siguiendo. Claro, o sea, a ver, yo por ejemplo, lo que quiero desarrollar son las medidas de abrigo, que vienen en la ley 20.061, digamos que surgen de un procedimiento administrativo. Entonces, el objeto sería, digamos, la medida de abrigo como instituto de derecho o Sí, los hechos que fundamentan a esa medida de abrigo. ¿Se entendió ahora? las dos cosas, pero en sí las medidas de abrigo, Bien, bien, bien. pero digamos que subsidiariamente están conectadas. Sí, son Lo que inseparables no es, porque no podés. lo que no sería el objeto de estudio es describir las medidas de abrigo. Ese es el objetivo. O Ah, sistematizar, bien, ¿sí? O sea, sin el perfecto. verbo, porque a veces se confunde la idea de objeto con esto. El objeto de este escrito es clarificar tal cosa. No, el objeto es la cosa en sí. Piénsenlo medio esquemáticamente así. La cosa de la realidad que quiero analizar. Bien, lo entendí. Bien. Bien. Bueno, entonces les comparto pantalla. Creo que también igual les subí esta presentación, así que ustedes la van a tener. Eh, Bien, ahí ven, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar sobre la formulación de objetivos de investigación. Esto es muy importante y es un poco el corazón del plan de tesis que ustedes van a entregar hacia el final, ¿sí? O sea, título, resumen y objetivos son como, podríamos decir incluso palabras claves, pero ya están un poco insertas en el título. Así que título, resumen y objetivos son como lo que cualquier evaluador, cualquier persona que reciba su plan de tesis, su tesis va a mirar, es esto, que es bien importante esta clase. Por eso, si bien esto es muy importante, también es importante recordar que, como venimos diciendo, el diseño de investigación interconectado y flexible permite que ustedes avancen con su trabajo de investigación y que retoquen, reformulen sus objetivos de investigación durante la escritura o durante el proceso de realización del informe de la tesis, ¿sí? de la escritura. Porque ustedes, los objetivos son los que van a señalar qué es lo que van a buscar, qué es lo que van a armar, digamos, como corpus, y sobre eso es lo que los va a orientar analíticamente
pero de golpe pueden darse cuenta que formularon un objetivo que pensaron que iban a poder realizar y que de golpe no lo pueden realizar y están a tiempo de modificarlo. ¿Sí? Hay una temporalidad que entre que ustedes me lo dan a mí al final del cuatrimestre hasta que armen la tesis, que van a poder cambiarlo. ¿Sí? Siempre es importante que igualmente tengamos la vocación de tener la máxima precisión, pero siempre sabiendo que es importante que lo que uno dice que va a hacer cuando escribe la tesis, al final de la realización de la tesis, esté respondido, quede hecho. Esto es muy importante, lo vamos a volver a trabajar cuando veamos la última clase sobre escritura de la tesis y preparación del informe, que es la tesis, donde tiene que haber una coherencia interna, ¿sí? Entre lo que digo que voy a hacer y lo que hice. El primer paso para la definición del objetivo de la investigación es discutir el contexto sociohistórico en el que suponemos que el proceso o el fenómeno que vamos a estudiar tiene lugar, ¿sí? Es importante que podamos, que en la mayoría de lo que ustedes ya vienen entregando, eso se va armando, y por eso yo hago esta primera ficha de entrega, para que ustedes vayan como tomándole un poco de cercanía a lo que quieren investigar para poder dar cuenta de cuál es ese contexto sociohistórico, para que sea pertinente lo que ustedes van a mirar, ¿sí? Cómo van a construir su objetivo de investigación. Entonces, las preguntas que ustedes tienen que hacerse, así como disparadores para poder empezar a orientar sus objetivos, son del estilo: ¿de qué se trata mi tema? ¿Quiénes suponemos que están involucrados? ¿Cuál es la naturaleza de esos quiénes? ¿Son entidades reales? ¿Son comunidades? ¿Sí? Estas son preguntas importantes que ustedes tienen que hacerse, porque van a después van a comprender los actores involucrados en su problema de investigación. Y en función de eso van a hacerse ciertas preguntas o van a formular los objetivos de una manera o de otra. ¿Cuál es la situación, lugar, entorno en que tiene lugar este fenómeno? ¿Dónde están localizadas estas entidades que suponemos que están implicadas en este problema? Entonces, a medida que vamos profundizando en estas preguntas vamos adquiriendo información de diferentes fuentes. Entonces, por eso nos vamos acercando al problema a partir de búsquedas en fuentes bibliográficas especializadas, pero también puede ser en diarios, es decir, todo este momento de armado de los objetivos y armado del plan de trabajo, hay toda una parte de bibliografía específica, pero también está nuestra sensibilidad, nuestra conexión con el contexto de ese tema que nos interesa. Entonces puede ser que estamos cursando una materia, como decíamos antes, pero también puede ser una búsqueda en portales de diarios, como para estar más cerca del fenómeno, de identificar un poco más cuáles son los actores involucrados. Entonces, esto nos tiene que permitir, todo este trabajo nos tiene que permitir hacer una descripción del contexto sociohistórico, geográfico, que consiste en definir cómo, dónde y cuándo tiene lugar este proceso que queremos investigar, en qué consiste y, como dijimos, quiénes están involucrados. Entonces será necesario después empezar a definir los términos claves de nuestro estudio, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer eso que yo les mencionaba como palabras clave. Como les decía antes, leer sobre nuestro tema nos va a ayudar a obtener vocabulario específico, comprender si es mejor hablar de un concepto o de otro, cuáles son las implicancias de hablar de una cosa o de la otra, cuál es la implicancia que tiene si yo hablo de, quiero hacer una pregunta sobre quiero trabajar con perspectiva de género algo y digo los estudiantes. Bueno, esto es bastante básico igual. Tiene una implicancia si uso un tipo de lenguaje que generaliza en el masculino o no, y es medio contradictorio si quiero hacer algún estudio con perspectiva de género. Por ejemplo, yo les pongo los ejemplos de mis trabajos. La perspectiva Foucaultiana, que es la que yo trabajé, de Michel Foucault, ¿alguien quería hablar? Jorge, ¿quieres hablar? No, perdón.
por ejemplo, la perspectiva Foucaultiana cuestiona mucho los grandes universales, los conceptos de los grandes universales. Entonces, es bastante polémico hablar de Estado con mayúscula. Entonces, por ejemplo, a partir de mi lectura y de mi marco teórico, yo elegí hablar principalmente, a veces no, pero siempre aclarándolo, le di más importancia, más relevancia al concepto de estatalidad que al concepto de Estado, para poder, para dar cuenta de que desde el marco teórico Foucaultiano la estatalidad o el Estado no es un concepto monolítico, no se le da una autonomía en tanto sujeto como agente, sino que la estatalidad es el resultado de un conjunto de relaciones de fuerza. Entonces, para dar prominencia, para dar relevancia a esa perspectiva que implica el marco teórico Foucaultiano, yo elegí un concepto por sobre otro, una forma de nombrar por sobre otra. Entonces, cuando nos vamos acercando, vamos eligiendo inscribirnos en una corriente o en una perspectiva histórica, vamos teniendo noción sobre los debates que están involucrados en nuestro tema, ahí empezamos a tener que tomar decisiones y a ganar vocabulario específico y nos damos cuenta que no da lo mismo nombrar de una manera o de otra las cosas. Y todo esto se va a plasmar en cómo formulemos los objetivos. Bien. Los objetivos son construcciones que el investigador hace para abordar un problema de investigación. La enunciación precisa de los objetivos hace posible el planteamiento de estrategias metodológicas y herramientas técnicas válidas. Según cómo yo, entonces, defina lo que voy a hacer, va a quedar demarcado si es pertinente que haga o que me proponga una estrategia cuantitativa o una estrategia cualitativa, ¿sí? Según lo que yo diga que quiero hacer, voy a estar ya definiendo si voy a, por ejemplo, hacer encuestas, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer un relevamiento bibliográfico, ¿sí? Según lo que los objetivos empiezan, digamos, a lo que quiero ir es a que los objetivos empiezan a recortar mi campo de posibilidades metodológicas en función de una estrategia u otra. En las investigaciones científicas, los objetivos son principalmente cognitivos, es decir, se formulan con verbos en infinitivo y que en general se trata de verbos, acciones que remiten a acciones cognitivas, ¿sí? Por eso acá les dejo una lista de cómo se deben, de cuáles son opciones de verbos con los que habitualmente se formulan los objetivos. E insisto, siempre como están acá, en infinitivo. Entonces, un objetivo va a estar formulado así. Después vamos a ver ejemplos, ahí en el PowerPoint hay ejemplos. Saber, conocer, identificar, tienen distinto grado también de profundidad. Por ejemplo, explorar, ¿sí? Ustedes podrían, podría ser una tesis exploratoria, ¿sí? Entonces explorar tiene una profundidad, analizar tiene otra, comparar supone otra, identificar supone otra, bueno, y así, ¿sí? Hasta acá estamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bien. El objetivo general es el enunciado en el que se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para responder a la pregunta de investigación
y no puede exceder lo contenido en ella. Es recomendable hacer un solo objetivo general, ¿sí? Y como vemos, ya se empieza a ver acá cómo se conecta la pregunta de investigación con el objetivo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Pregunta de investigación. ¿Qué usos y apropiaciones realizan los habitantes del barrio Hipódromo de La Plata en los espacios públicos urbanos del barrio? Entonces, a esta pregunta de investigación la reformulamos de manera afirmativa como objetivo general, anteponiéndole un verbo en infinitivo de carácter cognitivo, como es el caso de reconocer. Reconocer los usos y las apropiaciones, el objetivo general es reconocer los usos y las apropiaciones que los habitantes del barrio Hipódromo de La Plata realizan en los espacios públicos urbanos del barrio. Acá está marcado como incorrecta esta otra opción, porque no contiene, simplifica y deja por fuera parte de la información que estaba en la pregunta de investigación. ¿Se ve? En este caso, el objetivo general que está marcado como erróneo deja por fuera la categoría de usos, que es distinta a las apropiaciones, y deja por fuera la idea de espacios públicos urbanos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un montón de cosas, hay un recorte. No se trata de cualquier forma de apropiación y uso del barrio, sino en relación con los espacios públicos de ese espacio. Entonces, todo tiene que estar contenido en el objetivo general. Porque, repito, el objetivo general tiene que ser el más amplio, va a ser un objetivo que va a contener lo que después vamos a formular como objetivos específicos, que es lo que yo les decía antes cuando creo que era María Jimena que me preguntaba por la idea de jerarquizar. Bueno, porque justamente yo tengo que lograr armar un objetivo general que contenga distintos grados de abstracción que están subsumidos, van a estar subsumidos a este objetivo general. Pero para que estén subsumidos, quiere decir que de alguna manera tienen que quedar representados explícitamente en ese objetivo general. Entonces, los objetivos específicos son enunciados proposicionales desagregados de un objetivo general que, sin excederlo, lo detallan y lo especifican. El alcance de cada uno de ellos permitirá acercar al investigador al cumplimiento del objetivo general, al otorgar respuestas específicas y parciales que, puestas en diálogo, hacen a la respuesta general de la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces ven que se va armando como esta mamushka, ¿no? Como una cosa tiene que estar subsumida en la otra y tiene, según de dónde partamos, una cosa tiene que estar subsumida en la otra o se va derivando de lo más general a lo más particular, en grados de abstracción. Entonces, los objetivos específicos nos van a hablar de las distintas dimensiones, o sea, yo empiezo ya a identificar dimensiones, áreas, aspectos de mi objeto de estudio. Por eso a mí me interesaba antes que quede clara la idea de objeto de estudio, porque mi objeto de estudio yo lo tengo que ir como desarmando, lo tengo que ir analizando en sus distintas facetas. Cada una de esas facetas es la que tiene que quedar plasmada en cada objetivo específico. ¿Sí? Entonces, como ven, tenemos pregunta de investigación, qué usos y apropiaciones realizan los habitantes del barrio Hipódromo de La Plata en los espacios públicos urbanos del barrio, y tenemos preguntas derivadas. ¿De qué modo las actividades relacionadas con el TURF redefinen los espacios de uso público? Entonces, esa pregunta, que es una pregunta derivada por el modo de por las actividades relacionadas al TURF, fíjense que acá hay una parte muy específica, ¿sí? Cómo eso redefine los espacios de uso público del barrio, y esa pregunta la reformulamos de manera afirmativa de esta manera: determinar
de qué modo las actividades relacionadas con el TURP redefinen los espacios de uso público. Otra pregunta derivada es, ¿cómo se realiza la negociación de los territorios? Y dentro de esa negociación, ¿qué facilita o impide su acceso? Entonces, fíjense que lo que yo les decía, la pregunta es una pregunta que está mucho más cercana de la curiosidad verdadera que tiene que tener el investigador. Y después esa pregunta yo la reformulo afirmativamente como un objetivo. Entonces voy a analizar cómo se realiza la negociación de los territorios y qué facilita o impide su acceso. Eso es lo que voy a analizar. Y por último, otro aspecto de esa pregunta más general es qué modos de relación, integración y distinción existen en esos espacios. Establecer cuáles son los modos de relacionarse, integrarse y distinguirse en esos espacios. Todos estos son dimensiones, entonces, que responden a los usos y apropiaciones que realizan estos actores particulares, que son los habitantes de este barrio particular, en función de cierta porción de ese barrio, que son los espacios públicos. No se están metiendo con qué es lo que hacen en el uso privado, cómo usan sus casas los habitantes del barrio Hipódromo de La Plata, sino qué es lo que hacen cuando están en el espacio público y cómo se apropian o no de ese espacio. ¿Sí? Hasta acá, dudas, consultas, comentarios. Todo esto parte de las preguntas que ya tenemos en la ficha 1, ¿no? Los que ya tienen preguntas que están formuladas, sí, algunos tienen Bien. muy pocas, otros tienen algunas más generales o muy poco específicas de acuerdo al tema. Cada uno está, en tu caso sí, digamos que estás, vos ahí lo que me parece que en tu caso, María Jimena, tenés que ordenarlas sobre todo. Claro, sí, sí, sí. Fíjate Y acá, este trabajito que estaba recién en la filmina de recién, vos sí, estás en condiciones de hacer como ese, de tratar de ver cómo las agruparías. ahí está. Y eso es jerarquizarlas. Sí. Listo. Ahí, ¿Cuál está contenida en cuál? Si sí. toda, porque por ahí hay algunas que son válidas, pero que ya tienen que desaparecer y que se Sí. pueden contener en un objetivo específico que contenga 2 o 3 de esas preguntas. Sí, listo. Sí, sí, sí. Ay, muchas gracias. No, de nada. Y ahora yo lo que hice fue ponerle, sobre todo, porque como yo les digo siempre, no es que hay tanta teoría para hacer en esto, sino que para mí lo que funciona es ver ejemplos. Ver ejemplos, ver ejemplos, ver ejemplos. Así que lo que queda son ejemplos de investigaciones o en las que yo participé o en las que tengo colegas que me han facilitado sus proyectos, sus formulaciones para que pudiéramos trabajar en esto. Así que acá otra cosa que les quiero marcar es que dentro de lo posible, de lo que se trata, es de que ustedes van a ver que, hay algunas cosas que les quiero decir. Esto. Ustedes van a elegir una forma de redactar que no es aleatoria y donde acá no hay que darle bolilla a cuestiones que cuando redactamos un texto más general prestamos atención, como por ejemplo que no se repitan las palabras. Para lo que son objetivos, ustedes sí tienen que repetir ciertas palabras. ¿Cuáles son las palabras que van a repetir? Los conceptos, las categorías que son variables de su estudio. ¿Sí? Las variables de investigación, los conceptos con los que ustedes nombran el fenómeno que van a investigar y las dimensiones del fenómeno que van a investigar, como antes decía, por ejemplo, apropiación del espacio público. Bueno, apropiación del espacio público, la voy a repetir así todas las veces que haga falta porque es una categoría que yo después voy a definir a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces, es importante mantener esa misma categoría cada vez que me esté refiriendo a lo mismo. No es que tengo que tratar de buscar un sinónimo para evitar decirlo de la misma manera y que quede poco elegante. Acá eso no nos importa, al contrario, la sistematización, la rigurosidad, la precisión conceptual se basa en que
siempre nombre de la misma manera aquello que coincide con el mismo referente todas las veces. Entonces, por ejemplo, objetivo general, describir y analizar el modo en que diferentes think tanks definen las configuraciones específicas que el Estado debería adoptar a partir de la tematización que hacen del problema de la inseguridad y los modos legítimos de abordarlo. Describir y analizar, repito, el modo en que diferentes think tanks, o sea, los actores sobre los que yo voy a estudiar acá, son los think tanks, que son estas usinas de pensamiento, ¿vieron? Que son como estas organizaciones de la sociedad civil que brindan políticas públicas, piensan en políticas públicas, hacen diagnósticos. Entonces, ¿de qué modo diferentes think tanks definen cómo debería ser el Estado? ¿Sí? Eso está puesto como las configuraciones específicas que el Estado debería adoptar a partir no de cualquier cosa, sino de la tematización que hacen de la inseguridad y de cuáles serían los modos legítimos para abordarlo. Entonces ahí tengo un actor específico, que son los think tanks, y lo que me interesa ver es cómo este actor específico define al Estado en función de, o que, cómo debería ser el Estado en función de cómo abordan el tema de la inseguridad y lo que es legítimo e ilegítimo hacer en relación a la inseguridad. Ese es el objetivo general de esta investigación. Para hacer todo esto, entonces, voy a desagregar este objetivo general en 3 objetivos específicos. Y fíjense que podemos usar más de un verbo en cada específico, en cada objetivo. Identificar, describir y analizar el modo en que distintos think tanks definen la inseguridad y las intervenciones gubernamentales legítimas e ilegítimas para solucionar este problema. Es decir, lo primero que voy a hacer es ver cómo definen la inseguridad. Porque ya vimos que lo que recorta mi interés está vinculado a la tematización de la inseguridad. Entonces, ¿cómo define la inseguridad y qué es lo legítimo e ilegítimo que se puede hacer como gobierno para resolver este problema? Segundo objetivo específico. Relevar, describir y analizar el modo en que diferentes think tanks definen el rol de las fuerzas de seguridad y las líneas de acción que éstas deberían adoptar en el horizonte del debate sobre las configuraciones específicas que debería tomar el Estado. Entonces, yo, además de involucrar a los think tanks, ahora involucro a un actor secundario que está contenido en el objetivo general como cuando hablo de Estado y cuando hablo de inseguridad. Entonces, se vuelve relevante que yo ponga la lupa en la dimensión de análisis vinculada a las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Tercero, identificar, describir y analizar el entramado de relaciones existentes entre las líneas de acción propuestas en materia de seguridad por think tanks internacionales y las líneas de acción propuestas por los think tanks locales. Entonces acá yo involucro una dimensión vinculada a la relación internacional, a la relación, a la trayectoria, a la trama relacional de los think tanks. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié los antecedentes de los think tanks, encuentro que los think tanks en general, como una de sus características diferenciales, es que trabajan en red a nivel global. Entonces, expreso dentro de mis objetivos específicos, anticipo, porque yo ya hice un relevamiento para construir mis antecedentes, mi justificación, etcétera, esta dimensión vinculada a la relación local o nacional internacional. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve esto? ¿Les va resultando? Yo les veo un poco las caritas, pero necesito un poco de feedback.
Yo te escucho con Para mucha mí es atención. claro. Bueno, qué suerte que para la compañera es claro, yo te escucho y la verdad que cada vez me pierdo más y espero poder, porque no, hay cosas que no lo puedo identificar con mi tema. En tu tema está el rol de algo, por ejemplo. Entonces, bueno, identificar cuál es el rol de eso que te interesa investigar en relación con otra práctica, con otro fenómeno, ¿sí? Ahí ya hay dos actores. En este caso los actores son think tanks y, por ejemplo, dije fuerzas de seguridad, o think tanks locales con think tanks internacionales. Pero digamos, el punto es ver cómo van interactuando los distintos actores o elementos que yo creo que están involucrados en el fenómeno de mi investigación. El resto, ¿cómo lo va viendo? ¿Sirve, no sirve? ¿Los confunde más ver ejemplos? Sí, sirve, sí. Sirve, sirve, sí. Porque si no es muy difícil pensar en formular objetivos si uno Claro. no vio nunca un objetivo. Sí, yo lo entiendo, pero también como que en mi tema pienso, va a ser re difícil. Ay, no veo quién está hablando. Pamela Correa. Pamela. Pamela, recordame cuál era tu tema. El acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Ah, era lindo tema, sí, se va a poder hacer, sí. Sí, creo que está bien recortado tu tema, está muy bien recortado, vas a poder hacerlo. Ahora vamos a más ejemplos, tengo un montón de ejemplos, así que cualquier cosa lo vamos. ¿En el microondas? Ay. Bien, acá otra investigación, esta es la investigación que les había comentado la otra vez sobre YPF, sobre grandes ilegalismos. Entonces pasamos a otro elemento, otra dimensión. Explorar, describir y analizar la incidencia del delito económico organizado en los procesos de valorización financiera y endeudamiento a través de un estudio exploratorio de la relación Estado-grandes empresas a partir de los casos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad en tal periodo, YPF Sociedad Anónima en tal periodo y Vicentín Saic en tal periodo. ¿Sí? Entonces acá en este objetivo general, fíjense que hay un montón de componentes. Explorar, describir y analizar la incidencia del delito económico organizado, o sea, cómo el delito económico organizado, ahí tenemos un primer elemento, un primer fenómeno que vamos a querer alumbrar. ¿Cuál es la incidencia del delito económico organizado en los procesos de valorización financiera y endeudamiento? ¿Sí? ¿Qué pasa entre delito económico organizado y valorización financiera y deuda? A través de un estudio exploratorio en la relación entre el Estado y las grandes empresas. ¿Qué pasa entre el Estado y las grandes empresas mirando los procesos de valorización financiera y endeudamiento, poniendo el eje en el delito económico organizado? ¿Sí? A partir de estos tres casos. Entonces, los objetivos específicos son identificar y describir trayectorias profesionales de quienes transitan entre posiciones directivas en empresas, acá están las empresas de nuestros casos, hacia posiciones de funcionarios encargados de la regulación de las actividades en las que se desempeñan las empresas en que trabajaban y viceversa. Acá no está el concepto, pero un concepto que está muy vinculado a esto es el concepto de puerta giratoria, que muchas veces el concepto de puerta giratoria se usa para hablar de los que entran y salen con facilidad de la cárcel, que en general se pone el eje para eso en los jóvenes varones de sectores populares que son capturados por el sistema penal, pero que en realidad la puerta giratoria es también la que para el delito económico organizado, es decir, los grandes ilegalismos, sostienen las trayectorias profesionales. Esto, por ejemplo, se vio mucho en el gobierno de Macri, también ahora hay muchos casos donde
personas que ocupan posiciones directivas en empresas, luego van del otro lado del mostrador, ¿no? Entonces, analizar y describir las trayectorias profesionales se desprende como un proceso necesario en la investigación para poder entender esta relación, la relación Estado-grandes empresas. Entonces, es pertinente incluir esta dimensión de las trayectorias profesionales para poder alumbrar esta relación que yo dije en mi objetivo general que a mí me interesa, que es la de Estado-grandes empresas. ¿Sí? Siguiente objetivo específico: identificar, describir y analizar las tensiones, diferencias y o conflictos entre el Estado y las grandes empresas en materia de endeudamiento, valorización financiera y distribución de dividendos para los casos de YPF, Vicentín y las empresas en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene participación. Entonces, acá lo que yo quiero mirar son los conflictos, ¿sí? Una forma también de relación entre Estado y grandes empresas. ¿Se ve? Sigo hablando de la relación Estado-grandes empresas. ¿A partir de qué? De esto que también me interesaba. El endeudamiento, la valorización financiera y la distribución de las ganancias para estos casos que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, es como que yo, de vuelta, hago como zoom en alguna partecita del fenómeno que inicialmente dije que me importaba. Tercer objetivo: describir las prácticas ilegales que se entrelazan con otras legales, con el fin de valorizar financieramente y o profundizar un ciclo de endeudamiento en los casos de YPF, Vicentín y las empresas en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene participación. Y acá me interesa marcarles algo que yo acá les estoy dando solamente los objetivos. Fíjense que dice describir las prácticas ilegales que se entrelazan con otras legales. Este sintagma es parte de la definición de la categoría delito económico organizado que está en el objetivo general. La categoría delito económico organizado, en esta investigación, la tomamos de la definición que hace Juan Pegoraro, que fue un sociólogo muy importante, especializado en sociología jurídica, sociología del delito, y que define el delito económico organizado como la simbiosis que se da entre las prácticas legales e ilegales, entre lo público y lo privado, y que son inherentes a los grandes ilegalismos, ¿sí? Y a todas estas prácticas vinculadas a la valorización financiera, las ganancias de las grandes empresas, ¿sí? Entonces, al yo poner prácticas ilegales entrelazadas con prácticas legales, estoy referenciando este concepto que está acá en el objetivo general. Se desprende esto que yo estoy diciendo que quiero mirar con mayor especificidad de este concepto más general, ¿sí? Y por último, un objetivo más metodológico: construir indicadores que permitan mensurar la superposición de prácticas legales e ilegales en las relaciones del Estado y las grandes empresas para los casos de YPF. Bueno, este es un objetivo que tiene otro carácter, que es que parte de otro supuesto del campo de la criminología crítica. La criminología crítica lo que dice es, hay una cifra negra tanto para el delito común, que es el que se suele medir y que por eso, por ejemplo, se usa la tasa de homicidios, porque es la que siempre se denuncia, pero que hay una cifra negra de un montón de otros delitos que no se denuncian, y que de una manera un poco inesperada, bueno, al pensar en delito económico organizado, también podemos decir que hay muchas prácticas ilegales que no se nombran como tales y por lo tanto no tienen indicadores bien construidos que permitan observar ese fenómeno, porque en general el sistema penal no mira los grandes ilegalismos, mira los pequeños ilegalismos o los ilegalismos hegemónicamente construidos como inseguridad. Entonces, sociológicamente es pertinente construir indicadores que permitan mensurar
representar este fenómeno. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, Sonia. Una consulta. A mí me parece, entiendo lo que estás contando o presentando, pero me parece que es de un nivel de complejidad enorme los objetivos. Son tan enroscados que son, no sé, me parece que objetivos redactados de manera más simple, como que facilitan comprender. No sé, me da la sensación que es como tenés que leerlo 3 veces para comprender bien qué es lo que está Vamos con queriendo otros decir el objetivo, un me poco parece. menos, ¿Ves? Estos ya de verlos son como más naturales, me parece. Bien, perfecto. Hay para todos los gustos. Después tengo uno de psicología, tengo el otro de los míos sobre memoria. Cada uno, viste, esto para mí hay, cada uno tiene que sentirse yo les traigo una variedad para que justamente, lo último que quiero es atosigarlos y atosigarlas. Pero, y seguramente vos, Sonia, tenés también para compartir y podés compartir con tus compañeros, por supuesto, que acá yo no tengo el monopolio de los ejemplos, al contrario. Y de hecho, en la bibliografía que ustedes tienen, por supuesto, hay más ejemplos. Y ejemplos de distintas disciplinas. Profe, Bien, profe, sí, eh, eh, ¿podés poner el caso anterior que habías puesto justamente el de YPF? sí. Que bueno, que Sonia tiene mucha razón, que es bastante engorroso. Pero a ver, si, el objetivo general, ¿qué sería? Los delitos económicos organizados en relación al Estado y las grandes empresas, para Sí, resumirlo en pocas palabras. sí. Vinculado a la dinámica de la valorización financiera y del endeudamiento. Porque Ok, también podríamos pensar, bueno, delito económico, podríamos pensarlo en función de los daños ambientales. perfecto, ok. Y Entonces, por eso es después, importante el factor de la incorporación en los procesos de endeudamiento. valorización financiera y de endeudamiento, porque eso corta el universo. Ah, buenísimo, Como, claro, 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 como yo les buenísimo. decía, si acá en vez de decir eso dijera la incidencia del delito económico organizado en los daños ambientales a través de un estudio exploratorio de la relación Estado-grandes empresas a partir de los casos, no sé, YPF y Vicentín, por ejemplo, pensando que ambos pueden tener algún tipo de daño ambiental, uno porque es una cerealera y puede tener fumigación, YPF porque la extracción de fracking, de petróleo puede tener, ¿se entiende? Entonces Sí, yo sí, sí, ahí, sí. con los mismos elementos, cambiando uno solo de los ejes, armo una investigación distinta. Perfecto, es como que achicás, digamos, el campo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y después los objetivos específicos serían cómo interactúan todos estos, eh, ¿qué serían estos elementos, estos protagonistas, el Estado y las grandes empresas? El Eh, concepto, digamos, formal para esto es operacionalización. O sea, lo que yo tengo que hacer es, de un fenómeno más general, empezar a tratar de distinguir, bueno, como bueno, ahora, si yo quiero pintar mi casa, bueno, para pintar mi casa tengo que darme tareas más específicas. Ahora, antes de darme tareas, tengo que hacer como algo intermedio, que es, por ejemplo, elegir los pasos a seguir. antes de los pasos a seguir, porque eso es un error habitual, que es el de confundir objetivos específicos con tareas. Entonces, antes de los pasos a seguir, yo tengo que decidir, por ejemplo, si voy a pintar toda la casa, si voy a pintar con colores pastel, si voy a pintar yo, va a pintar otro. Son como las decisiones intermedias que me van a ir ubicando y después están las tareas, comprar la pintura, contratar a los pintores, según lo que decida, van a estar las tareas. Pero antes de las tareas, tengo que tener claros objetivos específicos. Perfecto, entiendo, ok. ¿Sí? O sea, por eso justamente, como yo defina mis objetivos específicos, voy a contratar, por ejemplo, un pintor
2 pintores o lo pinto yo, y ahí el equivalente sería si elijo, según los objetivos específicos, si hago entrevistas, si hago encuestas o si hago un relevamiento de tapas de diarios. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. 10 puntos. Voy con el otro ejemplo que estaba un poco más peladito. Analizar la legitimación activa en el procedimiento administrativo municipal de la provincia de Buenos Aires en concordancia con la ordenanza 267/80 a la luz de los principios y normativas internacionales de los derechos humanos. Identificar, entonces los objetivos específicos son identificar los criterios y condiciones que establece tal ordenanza en relación con la legitimación activa en el procedimiento administrativo municipal de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá, acá les puede servir porque había algunos que necesitaban identificar criterios. Fíjense que son más sucintos lo que se propone. Identificar criterios y condiciones que establece una ordenanza. Examinar, en segundo punto, examinar la coherencia y conformidad de los procedimientos de legitimación activa en el ámbito municipal con los estándares y principios internacionales de los derechos humanos. Entonces acá tenemos la idea de coherencia y conformidad como parte, digamos, como desagregación de la legitimación activa en el procedimiento administrativo municipal. Y por último, evaluar el impacto de la aplicación de la legitimación activa. Entonces ahí, criterios y condiciones, coherencia y conformidad, impacto en la aplicación. ¿Sí? Esto que como está todo trabajado sobre ordenanzas, cuerpo normativo, esto son proyectos de investigación de la Facultad de Derecho. Así que digamos que está más en el lenguaje o en el marco de las cosas que por ahí algunos de ustedes vienen ensayando. Y acá, sobre el mismo corpus, otros objetivos. Analizar las notificaciones en el procedimiento administrativo municipal en concordancia con la ordenanza general tal, a la luz de los principios y normativas internacionales de los derechos humanos. Entonces, identificar los procedimientos de notificación vigente, en el mismo cuerpo y comparar las prácticas de notificación utilizadas en el ámbito municipal con los principios y normativas internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Entonces acá busca comparar las prácticas de notificación en función del acceso a la justicia, o sea, ahí yo voy a querer ver cuánto de las prácticas de notificación responden al acceso a la justicia, a los criterios de acceso a la justicia y protección de los derechos fundamentales. Estos, por ejemplo, son objetivos que son de grado, digamos, en un intermedio, son para trabajos que son de primera experiencia de investigación. Se los digo como para que vean. Les tiro por esto que también decía Sonia. La investigación sobre YPF, Vicentín, etcétera, tiene las dimensiones de un trabajo colectivo, o sea, son proyectos de investigación presentados a PICT, CONICET, digamos, trabajos de equipos de investigación. Se espera que trabajan por lo menos entre 6 y 10, 12 personas para ese grado de envergadura. Ahora, que componen investigadores formados, estudiantes, investigadores de posgrado. Ahora, que tienen ahora en pantalla es un caso de una investigación para graduados, para finales de carrera de grado y recién graduados. O sea, premaestría. O sea, esto sería un poco
para una tesis de maestría. ¿Sí? Se los digo para que tengan dimensión del tipo de objetivos de los que estamos hablando. Acá, como les decía, uno de psicología, también más sutil. Acá se me juntaron dos palabras. Bueno, no sé por qué está. Bueno, hay algunas palabras unidas. Analizar los efectos del cambio de sistema de cobro, o sea, los efectos de un cambio institucional, cuáles son los efectos de un cambio en el sistema de cobros sobre el vínculo de los analistas nobles, o sea, de los analistas recién graduados, tanto con la institución como con los pacientes en una institución psicoanalítica comunitaria de Cava. Fíjense, esto es muy estructurado, yo se los pongo porque es bien estructurado, porque propone analizar los efectos del cambio del sistema de cobro del bono institucional comunitario sobre cómo se relacionan los psicólogos recién recibidos con la institución como con los pacientes. Ahí tenemos 3 actores: psicólogos recién recibidos, institución y pacientes. Y en el mismo objetivo general está el recorte que dice en una institución psicoanalítica comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ven? Para el caso que hablábamos antes de la Universidad de San Luis. Bueno, tengo un fenómeno general, pero que yo necesito marcarlo ya en el objetivo general. En la Universidad Nacional de San Luis, en el caso tal. Objetivos específicos: describir los cambios en el sistema de cobro del bono institucional comunitario, que es esta primera parte, que yo dije que iba a hacer, cambio del sistema de cobro, ¿no? Entonces, primero lo que hago, fíjense cómo los objetivos están, acá me interesa que presten atención a esto, cómo los objetivos están ordenados de menor complejidad a mayor complejidad. Lo primero que tengo que hacer es describir los cambios del sistema de cobro del bono institucional comunitario en una institución psicoanalítica comunitaria de Cava. Fíjense cómo repito la misma formulación, como les dije antes, que no busco sacarme de encima y buscar un sinónimo. Cada vez repito la misma formulación. Describir los cambios en el sistema de cobro del bono institucional comunitario. Después de describirlo, analizar los efectos del cambio en el sistema de cobro del bono institucional comunitario sobre el vínculo terapeuta-paciente. O sea, acá yo quiero ver lo que dije al principio que me interesa, que son los efectos del cambio del sistema de cobro en un vínculo particular, terapeuta-paciente. Y el tercer objetivo específico es el mismo, pero en otro vínculo, terapeuta-institución. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que me interesa que vean de este ejemplo tiene que ver con cómo cambian pequeños componentes, pero están todos diferenciados. ¿Sí? ¿Se ve? Cada ejemplo que les pongo me interesa que alumbremos alguna cosa particular. Pero bueno, no sé si ahora ya están. Quizás, bueno, este es el de la tesis de doctorado. Pero también, quizás no sé cómo están. Se los puedo dejar y lo miran. Lo miran después porque ya no hicimos recreo y son las 8:20. Bien. Hasta acá quedaron como muy mareados también. Después reven la clase, tienen el PowerPoint ya subido, tienen los ejemplos en la bibliografía, tienen más ejemplos. Pero bueno, no nos Por ahí vemos. cuando avanzás en la redacción y eso, entonces te aparecen más las dudas, como para poder consultar. Como todavía no avanzamos en eso, es todavía un plan un poco abstracto. Es abstracto, pero como nosotros nos vemos personalmente, digamos, en 2 semanas, y ustedes en 2 semanas ya tienen que entregar los objetivos, me parecía importante como que tengan varios ejemplos.
insisto, si durante la semana me quieren hacer preguntas, me quieren mandar por la mensajería o por un mail del campus, háganlo. Y no hace falta que, digo, vayan armándolos, vayan viendo lo que ya tienen entregado, trabajen con sus propias preguntas, pero por eso es importante también que vayan haciendo lectura sobre su tema, porque ahí les van apareciendo los conceptos. Acá me parece que en lo que charlamos hoy, en los ejemplos que yo les doy, se nota mucho que empieza a aparecer un vocabulario específico del tema mío. Cada tema tiene su vocabulario específico, tiene sus conceptos. Entonces ustedes van a tener que empezar a hacer ese juego con esos conceptos a medida que vayan leyendo. Y no por nada, la siguiente entrega combina marco conceptual, estado del arte con los objetivos, porque para llegar a los objetivos yo tengo que leer previamente sobre mi tema de interés. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Alguna duda, alguna cosa que haya quedado pendiente que quieran plantear antes de cerrar? Bueno. Profe, Sí. la próxima clase te hacemos entonces, para la próxima clase, te hacemos entrega de los objetivos. ¿Está relacionado con el primer trabajo, el que nos devolviste, que nos corregiste? Sí, Lo Jorge, tomamos yo como no sé si referencia. estaba, yo proyecté ya, les compartí pantalla de la consigna. La Sí, sí, consigna sí, sí, sí. la consigna contiene, claro, o sea, todo es acumulativo, o sea, Claro, ustedes claro. pueden entregar o el mismo título o reformularlo, y hay algunos componentes que yo ya se los pedí y que se los vuelvo a pedir, pero sí, trabajan sobre las correcciones que yo les hice, y sobre el tema que ustedes van avanzando. Así que sí, Pero claro, entonces te está entregamos relacionado. el formato del mismo trabajo anterior o ahora te entregamos solamente objetivos. No. Fíjense que en la ficha 2 les pide como 5 o 6 cosas, que además de los objetivos pide otras cosas. Ah, perfecto, perfecto. Sigan la consigna que está ahí en la ficha 2, que ya está subida. Ok, ok. ¿Sí? Y ya que está, aprovecho y les pido que dentro de sus posibilidades cumplan yo fui un poco buena y les puse a todos cumplieron la consigna. Fíjense que hay varios que me pusieron más páginas de las pedidas. Si yo les pido 2 carillas, traten de ajustarse a 2 carillas, sobre todo para ir practicando, o sea, adecuarse a los formatos formales que les piden, porque es lo que van a tener que ir haciendo. O sea, uno se quiere explayar o quiere poner un montón de cosas, pero parte del trabajo académico es aprender a recortar. Entonces, por eso también, en lo posible, traten de ajustarse a lo que les pido en el formato. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa, consulta que haya quedado en el tintero? Bueno, cualquier cosita me escriben por el campus. Nos vemos en 2 semanas y tienen habilitado para hacer entregas a partir del 15, creo. Así que Bien. en principio pueden mirar, pero recién pueden entregar a partir de la semana que viene. Eso se Bien. los hago para que nadie me mande acá en 2 días sin leer. Los obligo a tener por lo menos una semana Bien. para pensar. Bien. Listo. Bueno, Muchas gracias. de nada, buenas noches. Adiós. Buenas Gracias, profe. noches. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Que tenga buenas Chao a noches. todos.